Vamos a empezar con nuestros invitados. Vamos a saludar a esta hora a Jorge Correa. Él es diputado de Antioquia. Diputado Jorge Correa, qué bueno que esté con nosotros aquí en Clicracia, el poder de la información a un clic, la democracia en la información, formación para la democracia. Bienvenido. Roger, buenos días para todos, para Javier, para Germán y por supuesto para todas las personas que hasta ahora nos ven. No, señor, qué bueno que nos acompañe ahora en Clicracia. Bueno, vamos de una vez con usted, doctor Jorge Correa, quien ha sido recurrente en el trabajo que realiza en la Duma departamental, ha sido recurrente con el tema de la salud y ahora dice que la salud en Antioquia está al borde del colapso, alerta sobre la precariedad financiera y además dice usted operativa de la salud. Vamos a empezar porque usted nos cuente por qué esa aseveración. Pues Roger, yo hago parte de una comisión accidental que le está haciendo precisamente seguimiento al tema de la salud en el departamento. Hace unos días tuvimos un espacio de sesión con la doctora Marta Ramírez y ella aseveró en ese espacio que es muy preocupante y muy delicado la forma como se ha venido aumentando las deudas con el sistema de salud y con la red prestadora de salud del departamento de Antioquia. Inclusive da una cifra que a todas luces es una cifra que va en detrimento del sistema. Se habla que hoy las deudas que hay con el sistema de salud en el departamento ascienden a 4 billones de pesos, siendo cerca de 1.7 a la red pública y más de 2.3 a la red privada. ¿Qué hemos visto en los últimos días? La red se ha venido encogiendo y se ha venido encogiendo de una manera alarmante. Hace poco inclusive hubo una alerta de que el servicio de urgencias en el Valle de la Burrada estaba en ocupación por encima del 102% y en el resto del departamento por encima del 98%. Es decir, eso lo que indica y lo que implica es que estamos llegando a momentos en que la ocupación de urgencias es parecido a lo que hubo en el COVID inclusive, y hoy no tenemos una pandemia encima. Entonces, es muy delicado la forma como el sistema se viene contrayendo. Oiga, doctor Jorge Correa, sabemos que la salud en Colombia, pues digamos, desde la Ley 100 de 1993, logró, digamos, alcanzar cosas muy importantes, por ejemplo, la universalidad. Pero hemos venido oyendo hablar siempre, se lo digo yo como periodista, de casi la misma edad de la Ley 100, de hay que reformar la salud porque tiene problemas. Pero yo veo que le están encontrando más problemas a la salud hoy que antes. Y es cierto lo que usted dice, pues ahí, y eso se demuestra con datos objetivos, que hay problemas y usted lo está diciendo con cifras. Pero hombre, de pronto me da que está exagerando mucho un poco por atravesar el tema político a propósito de la propuesta del presidente de la República de reformar la salud con urgencia como una de las propuestas de gobierno suyas. Hombre, Roger, el tema de la salud indiscutiblemente necesita ajustes. El sistema no es un sistema perfecto. Sin embargo, está mostrando unas variaciones bastante complicadas. Te voy a poner ejemplos. Hace 3 años, el gasto de bolsillo de la familia en temas de salud era el 17% del presupuesto familiar. Hoy se ha demostrado que ese gasto de bolsillo de las familias ha aumentado. Es decir, eso lo que muestra es que los servicios se han venido deteriorando de alguna manera. Y digamos que la cobertura que ha tenido el servicio de salud nuestro para muchos temas de enfermedades cubre inclusive por encima de otros sistemas de salud en el mundo.
Entonces nos están metiendo en una retórica de que las EPS tienen la culpa, de que el sistema de intermediarios es altamente corrupto, pero se nos olvida que veníamos de un sistema totalmente público que no tenía cobertura universal como el del Seguro Social, que apenas llegaba al 30% de la población, y que este sistema, con errores y todo, porque yo no soy defensor de las EPS, hay EPS que lo han hecho sumamente mal. Alguna EPS que alguna vez compró un equipo de fútbol, eso no tiene razón de ser de que los dineros de la salud terminen en eso. Sin embargo, siendo un modelo imperfecto, las EPS, muchas de ellas han logrado generar procesos adecuados en el tema de salud. Y la EPS no es simplemente la intermediaria que paga, la EPS es la que coge el sistema, lo regula, le busca que los procedimientos se paguen en lo que son. Y la pregunta es, listo, desaparecen las EPS de esa función, ¿quién lo va a hacer? Hoy las secretarías de salud de los municipios no están capacitadas para ejercer esa función de control sobre el pago de la salud. Hoy la Secretaría de Salud del departamento tampoco tiene las facilidades para hacerlo. Es más, hoy se genera una nueva alerta y es que están pensando, hay un borrador de reforma a la ley 715, que es la que distribuye los recursos del Sistema General de Participación, es decir, los recursos que llegan de la nación. Y ahí vienen los recursos también para la salud. Y desde esos recursos que se destinan desde el Sistema General de Participación, vienen los recursos de aseguramiento del régimen subsidiado. Y hoy en su reforma de la ley 715 están pensando que esos recursos que sirven para el aseguramiento del régimen subsidiado pasen a los famosos CATs. Es decir, entonces ya una persona casi que no la van a pagar dentro de ese aseguramiento, que es la famosa UPC, sino que la van a pagar por un tema que sea por cada evento que ocurra. Eso va a llevar a que el sistema de salud público se distancie del privado y que la gente que hoy hace parte del sistema subsidiado casi que pase a un tema de beneficencia en el tema de la salud. Y no vamos muy lejos. Te pongo un último ejemplo para no alargarme más. Se suponía que el modelo que ellos están proponiendo es el modelo de los maestros. Y esta semana quedó muy claro que ese modelo que ellos están proponiendo y que hoy se está aplicando en los maestros es más costoso, igual de ineficiente y no está solucionando los temas de fondo. Yo no dudo que el sistema de salud tenga temas por corregir, pero estamos dañando ideológicamente un modelo que mal que bien funcionaba y que pasó una pandemia. Doctor Correa, cuando hablamos del seguro social y siempre se compara con lo que teníamos antes a lo que tuvimos después de la ley 100, pues obviamente es preferible la ley 100 y el sistema actual de salud, pero se necesita, y se ha dicho siempre, porque lo han dicho otros gobiernos, se lo escuchamos decir al mismo Álvaro Uribe, se lo escuchamos decir a Juan Manuel Santos, los ministros de salud de la época hablaban de la necesidad de una reforma y nos damos cuenta de que el tema es estructural, porque más de 150 y tantas EPS, pues funcionando como digamos más o menos, quedan 28 y cada gobierno en su momento intervino y liquidó las que les correspondía en su momento. Y usted mencionaba casos de corrupción como los del equipo de fútbol, el tema de los resorts, el tema de la integración vertical, una cantidad de fenómenos que todo el mundo conoció en su momento. Y yo cuando Roger hacía la presentación, yo también me acuerdo que en este ejercicio periodístico he visto durante toda mi carrera lo mismo que estamos viendo ahora, las colas de la gente esperando medicamentos, las tutelas que estaban abarrotando los juzgados, porque eso se volvió de moda y a las EPS al final hasta les gustaba que los entutelaran para que metieran cosas en el post que no estaban en ese momento. Entonces, digamos que es un tema estructural. Todo el mundo habla de unas reformas, pero como que no se quiere meter la mano a una reforma profunda, porque es que hay que proteger a las EPS que funcionan bien.
Y ahora, en los tiempos más recientes, se han descubierto una cantidad de prácticas que realmente muestran que hay mucha corrupción que no ha cesado. En las EPS y en las IPS también. El cartel de la hemofilia, mejor dicho, usted mejor que yo sabe, porque eso ha sido de conocimiento público. La intermediación, el manejo de la plata para que ellos sean los que le paguen a las IPS, ahí es donde está el problema. ¿Por qué no aceptar que sean gestoras y que la plata llegue directamente al que prestó el servicio, como se supone que debe ser, doctor Correa? Germán, esa discusión podría tener de largo y de ancho. El tema de la corrupción no es un tema, digamos, nuevo en el país. Y el tema de la corrupción no depende si es privado o es público. El tema de la corrupción es un tema cultural que como sociedad lo tendremos que ir construyendo de alguna manera. El sistema del seguro social, que era totalmente público, precisamente llevó a generar otro sistema de salud porque se percibió que en ese sistema público el tema de la corrupción poluló y generó más daño que bien. Es más, no se llegó a un tema de cobertura más allá del 30%, cuando hoy se habla de un tema de cobertura casi que universal. El sistema de salud, hay que empezar entendiendo algo, Germán, y es cierto, es hasta dónde el sistema de salud va a financiar la salud, es decir, qué tipo de tratamientos va a financiar, qué tipo de cosas va a acabar de financiar. El tema de las tutelas, como vos lo mencionabas, lo que ha hecho es que, digamos, eso que cubría el sistema de salud se haya venido ampliando en el tiempo. Y al ampliar los servicios, obviamente se amplían los costos. Yo no creo que ningún estado en el mundo vaya a ser capaz de subsidiar el 100% de lo que necesita ningún sistema de salud. Entonces tenemos que partir por decirnos la verdad. ¿Hasta dónde somos capaces con nuestro presupuesto de sostener a los ciudadanos en un índice adecuado de salud? Yo no critico del todo el sistema, las pretensiones del gobierno nacional. Me parece que el tema de la prevención hay que trabajarlo y que ha sido uno de los patitos feos del sistema de salud, y ahí estamos de acuerdo. Sin embargo, en lo que no estamos de acuerdo es que hoy las EPS, algunas de manera inadecuada, pero muchas de las que actualmente están de manera adecuada, han aprendido dentro del sistema a controlar los gastos y a volver un sistema un poco menos costoso frente a ciertos procesos de tratamiento. Dígame, ¿qué pasaría si hoy que estamos viendo en el sistema de los maestros que el gobierno no es capaz de pagar a un sistema tan chiquito los giros directos? ¿Qué pasaría para 47 millones de habitantes esperando a que el gobierno nacional gire totalmente los recursos? Y un gobierno nacional con entes territoriales, con políticos detrás, viendo a ver qué facturas se pagan y qué facturas no se pagan. Y el ejemplo lo estamos viviendo hoy. Vaya y mire solamente las EPS intervenidas, que son más de la mitad de la población que están en ellas, lo que está pasando en el caso de Sabia Salud, lo que está pasando en el caso de la nueva EPS, lo que está pasando en el caso de Sanitas y demás. Es más, esta semana que salió el presidente hablando del informe de la Contraloría, se le olvidó mencionar la página 82 de ese informe, donde dice claramente que las cosas antes, después de la intervención, se han multiplicado para mal. Y esa fue la partecita que le olvidó al gobierno nacional. Nosotros antes de la intervención de Sabia Salud hace más de 2 años, aprobamos una ordenanza para la capitalización de Sabia Salud. En ese momento, el entonces alcalde de Medellín, Daniel Quintero, no le quiso pasar al Consejo de Medellín la capitalización. Ahí murió el proceso, pero había un tema de salvamento de mediano y largo plazo para Sabia Salud. Hoy no hay nada de eso. Hoy se la están robando de frente. Hoy los pasivos superan el 1.200.000.000.000 de pesos y eso va a afectar el sistema. ¿Qué ha ayudado a que Antioquia hoy esté medio diferente a otras partes del país? Que la mayoría de afiliados están en Sura.
y que Sura afortunadamente es una de las EPS que no está intervenida y que de alguna manera se está sosteniendo. Pero la tragedia de lo que hoy está pasando con la gente que no tiene cómo pagar la salud de su bolsillo es impresionante. Doctor Correa, buen día, cordial saludo, qué bueno que está aquí con nosotros en Clickracia, el poder de la información aquí. Usted expone sus argumentos en defensa del actual sistema, pero entonces, ¿cómo corregir fallas tan protuberantes como la entrega de medicamentos, como el acceso a los especialistas, como el tratamiento de enfermedades catastróficas, que así haya sido con Sura, que es la que mejor presta el servicio, ha tenido demasiados inconvenientes? ¿Y cómo solucionar el problema de la ruralidad, donde no hay presencia de médicos, ni siquiera de enfermeros, ni de promotores de salud para atender a esta gente? Es decir, podemos decir que hay defensa por los argumentos que se ponen, pero también podemos decir que por la falta de medicamentos, por la falta de recurrencia a un especialista, por la falta de un promotor de salud, se ha muerto mucha gente. Entonces, digamos que ahí también el debate tiene que centrarse, porque posiblemente muchos usuarios sientan lo que ustedes sienten, pero otros no, y los que están en situaciones como las que yo le acabo de describir. Javier, hay algo que es cierto, nosotros tenemos una ruralidad dispersa, eso es totalmente cierto, y digamos que los equipos básicos en salud no es un tema novedoso de este gobierno, es un tema que se viene trabajando desde el año 2011. Sin embargo, esa ruralidad dispersa, pues de alguna forma se ha venido tratando de hacer esfuerzos desde acciones inclusive territoriales de los departamentos en los temas de prevención. Falta mucho camino, es cierto. Esa es la parte que más hay que trabajar del actual sistema de salud y las cosas que hay que corregir, totalmente de acuerdo. Sin embargo, lo que también es cierto es que hasta hace 3 años el número de tutelas era menor, el número de quejas era menor, digamos que los pasivos de los hospitales eran mucho menores y más manejables, y habían por lo menos unas condiciones diferentes para manejar el tema de la salud. Hoy lo que propone el actual gobierno con la nueva reforma a la salud multiplica ostensiblemente los recursos que hay que buscar, pero no dice cuáles son siquiera las fuentes de financiación. Y hoy se está descuidando la atención por desviar los recursos a otro tipo de tema. Esto no es siquiera de privados o públicos. Aquí hay una amalgama que se ha venido construyendo desde la década del 90, que ha generado aprendizajes, errores y demás, pero que tiene datos frente a Latinoamérica que nosotros superamos a otros países con creces, teniendo muchas dificultades aún y situaciones por solucionar. Yo creo que la situación no está ahí. Hoy hay algo cierto, este gobierno ha venido desmejorando la UPC y ha venido aumentando el desbalance entre cada peso que le entra a la EPS y cada peso que se gasta la EPS en darle cobertura al paciente. Entonces hoy tenemos afectaciones en Sura, claro, porque si la UPC no sube a lo que están subiendo los costos de los tratamientos, no va a haber EPS que resista, ninguna lo va a resistir. Es más, un nuevo modelo, usted no le mete más plata y no cubre lo que son los costos reales en salud, pues siempre el modelo va a estar totalmente desfinanciado. Yo creo que este gobierno, no por generarle, digamos, alguna crítica ideológica, pero sí le ha venido metiendo un tema de un frenazo al sistema, acabarlo de tajo y sin tener en cuenta lo bueno que ha construido el sistema. Doctor Jorge Correa, diputado de Antioquia. Bueno, a ver, a modo de una síntesis de su preocupación cuando dice la salud de Antioquia está colapsando. Ya nos mencionó como la ley 715, que es la que permite, digámoslo así, la repartición de los dineros necesarios para
satisfacer las necesidades específicas, en este caso en salud, a través del Sistema General de Participaciones. Usted dice que esto va a afectar mucho más el régimen subsidiado. Ya dijo en su comunicado de prensa que hoy 6 de 29 EPS son las que cumplen. En fin, más lo que hemos estado aquí hablando un poco de las generalidades. ¿Qué es lo que hay que hacer? Así de manera bien clara y bien precisa, ¿qué es lo que hay que hacer para evitar ese colapso sobre el cual usted llama la atención? Hoy, Roger, lo que necesita el sistema es algo en el ya y en el ahora que se llama plata. El gobierno ha estado esquivando su responsabilidad con la UPC, simplemente metiéndonos en el cuento de la corrupción porque son las EPS. Las EPS han tenido, muchas de ellas, una historia no muy santa y estamos de acuerdo con eso. Sin embargo, hoy lo que necesitan los pacientes, hoy lo que necesita el ciudadano de a pie es que le metan plata al sistema de salud. Si no hay una inyección importante por parte del gobierno nacional, el sistema viene en un tema de irse, se está cerrando y está cerrando muchos servicios. Ustedes todos los días ven que hospitales, inclusive clínicas privadas, vienen cerrando servicios, cerrando camas, cerrando servicios de urgencias, y esto va en detrimento de la vida de la gente. Es que acá no estamos hablando de otro tema diferente. Lo que nos corresponde desde el gobierno departamental y la asamblea, Roger, lo hemos venido haciendo con el corazón. Nosotros le hemos estado metiendo plata al sistema de salud. Es más, hemos estado intentando generar créditos a través de tasa compensada para que sean mucho más baratos que los créditos del sistema privado, y que se abarate la plata para que al menos eso le genere una inyección. Pero la inyección que hoy necesita el sistema de salud no la tenemos nosotros en el departamento. Nosotros aprobamos este año un presupuesto de 6.7 billones para este año iniciando. Creo que podría terminar con las incorporaciones que se le han hecho al presupuesto y demás por encima de los 8 billones de pesos, pero ya estamos hablando de un hueco de 4 billones de pesos. Si no hay una inyección inmediata al sistema de salud y a las EPS intervenidas, que están intervenidas y que sus dueños no le pueden meter un solo peso, como nosotros en el caso de Savia, pues definitivamente vamos a seguir viendo muertos, pacientes que no resuelven nada, y el aumento del costo de los bolsillos de los antioqueños para pagar los tratamientos. Y ahorita, simplemente con esto quiero cerrar. Me decían lo de los medicamentos. Claro, el sistema de distribución de medicamentos no ha funcionado bien, pero por ejemplo, Savia antes de la intervención todo lo tenía con Coan, y había dificultades, pero funcionaba el sistema. Después de la intervención, sacaron a Coan de operar el sistema de distribución de medicamentos del Valle de la Aburrá, trajeron un operador de Bogotá, no cumplió, luego me metieron otro de Bogotá, tampoco cumplió, y volvieron a contratar una de las empresas del sistema inicial y no han logrado estabilizar el tema. Y ahora acabaron de sacar a Coan de un poco más de 20 municipios del departamento de Antioquia, acabaron de contratar una empresa que se llama Todo Drogas, y esa tuvo que ir a tercerizar en los municipios con unos privados que no le están entregando los medicamentos a los pacientes de Savia. Antes Coan lo que hacía era con los propios hospitales generar el sistema de distribución, entonces no había tanto intermediario de por medio. Hoy lo que están haciendo los gerentes interventores de las EPS es acabar de destruir el sistema de una manera acelerada. Doctor Correa, cuando las EPS intervienen es porque están funcionando mal. Y yo insisto en que esta de las intervenciones existe desde que comenzó, se puso en vigencia la Ley 100 de 1993. Y yo lo decía al principio cuando le hacía la primera pregunta, cada gobierno ha intervenido y liquidado EPS. Si una EPS se interviene es porque tiene problemas y no está atendiendo a la gente como debe ser. Y si se liquida es porque definitivamente no hay cómo salvarla. Y la lista es larga y usted lo sabe. Y ahora hablamos de 28, 29 que escasamente se salvan. Eso por un lado. Entonces,
no todas son susceptibles de salvarse. E inyectarle dinero a una EPS cuando vemos que de pronto no hay posibilidad de salvarla, pues eso es como botar la plata, diría yo. Y lo otro es el problema de la atención de los pacientes. En la mayoría de los casos es porque las EPS no le han pagado a las IPS y esas IPS suspenden los servicios. Hemos visto casos de hospitales públicos, por ejemplo, que cierran, que maternidad, que cierran aquello y lo otro, porque las facturas están ahí. Y volvemos al tema de la corrupción, que a mí me parece muy importante y no es cuento, que hay IPS que esconden facturas, deudas con las IPS que se demoran años en pagarse. Y cuando se liquidan las EPS, esa deuda no la paga nadie. Entonces, aquí hay un tema complicado, meterle más plata y esperar que las deudas se las pague el gobierno cuando son de la EPS que ya recibió la plata anticipadamente de la UPC. Entonces, ¿eso cómo se explica, doctor? Me parece que está bien que hay que apoyar a las EPS y hay que darles lo que merecen y toda la cosa, pero como se dijo al principio de la creación del sistema, se convierte en un negocio y las EPS tienen que ganar. ¿Y cómo ganan? Pues negando servicios, y eso lo sabemos. Tratando de gastar lo menos con la plata que le llega, y ya hemos visto también, lo repito, dineros o invertidos en otras cosas que nada tienen que ver con la salud, doctor Correa. Yo creo, Germán, que el tema es mucho más amplio frente a las EPS. Yo no soy defensor de oficio de las EPS. Primero, en ese sentido, soy defensor del sistema de aseguramiento en salud. Es decir, que el gobierno pague una cuota por cada persona y que ese fondo vaya generando el pago a los servicios de salud. Hoy el problema no está en las EPS, no es que las EPS la mayoría no cumplen, y te voy a poner varios ejemplos. El primero, Sanitas no era una EPS para intervenir y estaba funcionando bien, con un capital extranjero que de alguna forma estaba generando los servicios para sus pacientes. Sanitas, yo creo que era la mejor EPS de todo el país hasta antes de la intervención, independientemente que algunos indicadores, digamos, estuvieran por debajo del nivel de lo que deberían de estar. Pero cuando, por ejemplo, uno habla de los indicadores Fénix, que es uno de los indicadores de los cuales, digamos, el gobierno dice que no se cumple, los indicadores te hablan de una tasa de vacunación por población y muchas veces esa tasa de vacunación no se cumple porque la EPS no esté prestando el servicio, sino porque pueden haber diferencias con el número de la población real que hay por vacunar y la que no. Entonces, el gobierno nacional se pegó del incumplimiento de los indicadores Fénix para empezar a intervenir varias EPS. Una de ellas fue Sabia Salud. Sabia Salud incumplía en algunos de los criterios del Fénix, pero no porque no estuviera prestando ese servicio, sino porque había diferencias en la información de la EPS. Además de que, digamos que Sabia venía con un problema de que la UPC no cubría el valor del paciente. Y Sabia tenía un factor antes de su intervención muy interesante. Sabia, solo las EPS se pueden gastar en costos administrativos, que son los costos de lo que vale su servicio, hasta el 8% de los recursos que le ingresan. Sabia solo se gastaba el 4.3% en temas administrativos, siendo un tema muy interesante, un caso muy interesante de administración público-privada que con muy poquito hacía inclusive cosas mejores que otro tipo de EPS. Pero uno poner a la EPS simplemente en la condición de que yo le entrego el recurso para que él pague y para no pagar el servicio se ahorra un mundo de plata para que le quede ganancia, yo creo que no es una visión amplia de lo que son las EPS. Por eso ahorita yo decía, es que las EPS además prestan un servicio de regulación dentro del sistema de salud. Ellas son las que van regulando para que los costos realmente
sean los que el paciente necesita y no los sobrecostos que se generan a partir de cierto tipo de intereses y demás. Tenemos un problema muy grande, Germán. El problema no es si las EPS pueden cumplir o no pueden cumplir y cuál liquidamos y cuál no liquidamos. El problema es que el gobierno nacional apunta de cerrar la chequera para el sistema de salud, lo está ahogando, y fueran las EPS, fuera una intervención pública o fuera lo que fuera, no hay plata para pagar la salud de lo que hoy necesitan los colombianos. ¿Cuál es entonces la fórmula intermedia que a su juicio habría que aplicarse si no se le paga a través del sistema actual por medio de las EPS y se le pagaría a través directamente del ADRES con el sistema nuevo? Es decir, ¿por qué usted cree que es inconveniente que la ADRES pague directamente a las IPS y se ahorre esa intermediación? Supongamos, y lo hago con ese ejemplo, Javier, porque es el ejemplo que conozco directamente. Sabia tiene algo más de 1.000 empleados vinculados. Sabia, además de tener ese trato con cada uno de los hospitales, de las clínicas y demás, para ese cerca de 1.7 millones de antioqueños, Sabia de alguna forma regula el sistema, regula la forma de pago de servicios, está haciendo un tema de vigilancia inclusive al interior del sistema. Si Sabia desaparece y supongamos que el ADRES es el que va a pagar los servicios, ¿quién va a cumplir las otras funciones de Sabia si la Secretaría de Salud hoy no tiene la capacidad para hacerlo? Hoy no veo a la Secretaría de Salud contratando 1.000 personas para hacer exactamente lo que hace Sabia. Entonces, cuando me preguntas que cuál sería el punto intermedio, yo creo que aquí nos tenemos que bajar de ideologías todos. Tenemos un problema grandísimo. Nos tenemos que sentar a hablar de no eliminar el sistema, mejorarlo en lo que hay que mejorarlo, pero definitivamente con lo que hoy está pasando con los maestros, un solo pagador por parte del gobierno nacional no va a dar abasto. Si con el sistema de salud de los maestros, que es chiquito, hoy tienen todas las dificultades que tienen, ahora con más de 46 millones de colombianos utilizando el servicio de salud, pues yo no creo que el gobierno nacional tenga capacidades, ni tenga la burocracia, ni las secretarías locales de salud, ni las municipales, ni la departamental tienen la capacidad para eso. Puede ser que se vaya buscando un modelo intermedio de ir cambiando operadores, que no sean las EPS, listo, que sea otro modelo, fortalezcamos las secretarías de salud, pero eso no es un proceso de ya y de ahora como lo quieren hacer a la berraca, eso es un proceso paulatino y en el tiempo, y mientras tanto el que está sufriendo es el paciente. Doctor Correa, estamos otra vez en el tema del debate de la reforma de la salud que se ha intentado varias veces, y entonces aparecen como dos opciones. Una es la alternativa que están proponiendo algunos senadores del Centro Democrático, Alirio Barrera y Honorio Enríquez, diciendo que hay que archivar ese proyecto y que se muera y que sigamos como estamos. Y otra propuesta alterna de hacer unos cambios en la actual reforma. Por ejemplo, hablan en estas propuestas de buscar una financiación distinta a impuestos para que llegue al sistema de salud. Eso no sabemos entonces cuáles serían esas alternativas. Es decir, hacer unas modificaciones que no están muy claras todavía al actual sistema para ver si se salva en el trámite de la reforma a la salud en el Congreso de la República. El ministro Guillermo Alfonso Jaramillo ha dicho que él le ha hecho caso, por ejemplo, a Dilian Francisca Toro, que es la gobernadora del Valle, y a su partido, que es el de la U, porque una de las congresistas, Norma, se me escapa el apellido de ella, la congresista de Vallecaucana, que está proponiendo esta, Norma Hurtado se llama,
esta ponencia alternativa, y ellos dicen que, dice el ministro de Salud, le hemos parado bolas a todas las cosas que ellos nos han dicho. Entonces, lo importante es que nos pongamos de acuerdo y haya acuerdos para que todas las partes, digamos, que construyan una reforma que se pueda acoplar a las necesidades actuales. Yo le invito a que veamos lo que dice precisamente sobre este tema el ministro de Salud y luego lo comentamos. Veamos entonces el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo, ministro de Salud. Yo en mayo del 2023, hace 2 años y medio, me senté con ella 2 días seguidos, 12 horas de trabajo. Y estábamos de acuerdo. Y todo lo que ella nos ha dicho, todos lo hemos asimilado. Todo lo que ella ha propuesto, lo hemos asimilado. Por ejemplo, bajarle la deuda en los hospitales, está ahí. Territorializar, está ahí. Dejar el 1% para que se creen lo que son los consejos territoriales, ahí está. Todos se lo hemos aceptado a la jefa política de la autora norma. O sea que entonces vamos a mirar, vamos a ver que yo creo que, y esperamos que podamos ponernos de acuerdo, porque es que a veces uno no entiende. Yo tengo un jefe político y un jefe administrativo que es el doctor Gustavo Petro. Y entonces, pues, uno tiene que entender, a ver, uno, en este caso, pues, a veces no entiende lo que a veces sucede en el Congreso. Entonces, doctor Correa, llegar a acuerdos, llegar a entendimientos, por ejemplo, no rechazar del todo una reforma, que es que yo creo que todo el mundo está de acuerdo en que hay que hacer algo, porque así como está el sistema, no funciona, y llegar a consensos, acuerdos para construir un proyecto de ley de reforma a la salud que satisfaga a todo el mundo. Hay varias cosas, Germán. Yo creo que todos estamos de acuerdo que debe existir algún tipo de reforma a la salud. Lo que pasa es que la diferencia profunda está, digamos, en el modelo. El modelo actual yo creo que no ha llegado a su punto final. Con todo el respeto, yo no creo que la solución sea sacar a los privados del modelo, cuando hay privados que han hecho aportes significativos al tema de tratamientos y demás. Tampoco creo en un modelo totalmente estatizado. Ya se verificó que en el país fracasó ese modelo, pero sí es hacerle ajustes a este modelo. Lo que digamos es el gran reto es que, por ejemplo, la Corte Constitucional obligó al ministro de Salud a abrir unos espacios precisamente para debatir el tema de la desfinanciación de la UPC. Y esos espacios terminaron mal porque primero, pues fue casi que un tema de una misma narrativa por parte del gobierno nacional defendiendo exactamente lo mismo. No se ha subido la UPC y no va a pasar nada. Y el gran problema que tiene el proyecto de reforma a la salud que hoy cursa por el Congreso es que no soluciona muchos de los temas de fondo que habría que solucionar. Se centra más en volver el tema un sistema público y aumenta los recursos a la salud, pero no dice cuáles son las fuentes de financiación para ese aumento en la salud. Entonces vamos a llegar a desbaratar algo que hoy tiene cifras que se pueden mostrar como el menor gasto de bolsillo, como los costos menores referente a otros países del mundo, como la cantidad de cobertura en tratamientos, la posibilidad de que el régimen subsidiado y el régimen contributivo tengan la misma calidad y el mismo tipo de servicios, para meternos en un sistema totalmente excluyente. Aquí me dice Javier, mientras lo escucha, que ayer estábamos, sí fue ayer, hablando sobre Metrosalud, el problema que tiene Metrosalud, que no tiene que ver como con la estructura, con este problema que estamos hablando con usted, que es más estructural, de si hay que hacer reforma o no hay que hacer reforma, y ahí viene la defensa o no,
si el sistema de hoy funciona o no funciona, si deben desaparecer las EPS o no, la intermediación, que es un negocio que se ha dicho desde hace 30 y punta de años, que es un hecho real, que lo han planteado todos los gobiernos, en fin. Pero es un problema muy estructural y está enredado. De verdad, yo cada vez que escucho el tema digo, qué jerigonza tan aterradora. Hoy usted viene incluso con la ley 715, que es el Sistema General de Participaciones. ¿Y eso, a qué viene esto? Si la reforma del Sistema General de Participaciones supuestamente mejoró las condiciones para los territorios, ¿cierto? Pasando en la plática que llega a las localidades y a los departamentos, aumentó ostensiblemente, y me imagino que no es solamente para uno de los servicios, sino en general para todos los servicios, incluyendo los de la salud. En fin, entonces vuelvo y digo, eso se vuelve un enredo grandísimo y el problema es estructural y sencillamente al país nos meten en un problema de peleas político-ideológicas, mientras que lo que necesitamos es sencillamente que la salud funcione. Vuelvo al tema de Metrosalud, que me lo recuerda Javier, y es algo que se decide tranquilamente con buena voluntad. La voluntad, por ejemplo, de la administración distrital. Nos mostraba, ahí estamos viendo imágenes, el presidente del sindicato unitario de trabajadores de Metrosalud, Metrosalud, nos decía, esto, yo no sé cómo es que funciona, no tenemos los equipos óptimos, tecnológicamente estamos atrasados, todo es obsoleto, no tenemos camillas, las ambulancias no funcionan. Hemos dicho, problemas así que se solucionan con voluntad. Entonces, esto es un poco como para ir redondeando, pensando en que muchos de los problemas realmente tienen que ver con voluntad, de la salud, tienen que ver con voluntad. Metrosalud, que atiende con su red de hospitales a tanta gente en Medellín, muchos del sistema subsidiado, pues sencillamente pareciera que no tuviera la buena voluntad, en este caso de la administración distrital. Entonces, para redondear, doctor Jorge, de verdad que esto también es mucho de dimes y diretes político-ideológicos, pero sobre todo el tema de la salud se soluciona con voluntad. Pues Roger, ahí hoy la red de salud tiene un problema grandísimo y el tema de Metrosalud pues no es ajeno a ello. Metrosalud es Savia dependiente y mientras más Savia aumente la cartera con Metrosalud, más dificultades financieras va a tener Metrosalud. Y por más que uno tenga recursos en las alcaldías, en este caso, para invertirle a la red de salud, nunca va a ser suficiente si los temas van incrementándose. Yo fui concejal de Envigado varios periodos. Para nadie es un secreto que Envigado ha sido muy juicioso en la inversión de recursos en el Hospital Manuel Uribe Ángel y que hasta donde su presupuesto le da, Envigado ha intentado solventar las situaciones del Manuel Uribe Ángel. Pero hoy la cartera que tiene el Manuel Uribe Ángel me dicen que supera los 100.000 millones de pesos de largo. Hoy el presupuesto del municipio de Envigado es un presupuesto que debe estar oscilando más o menos en los 550.000 millones de pesos al año. Obviamente una cartera de ese estilo, donde es Savia, donde es la nueva EPS, donde son tantas EPS que hoy le deben por paciente, es difícil solventar los servicios y tengo entendido que, por ejemplo, el Manuel ha estado pasando situaciones muy difíciles y Envigado ha sido muy comprometido, por ejemplo, con invertir en su red. Hoy el tema real es de plata. Es más, nosotros desde el departamento hemos estado aprobándole incorporaciones de recursos al departamento de Antioquia para poder solventar un poco los pasivos de la red pública de salud, pero se va volviendo cada vez más difícil si la UPC no logra cubrir realmente los costos de un paciente en la red pública de los antioqueños. En fin. Bueno, doctor Jorge Correa, esto es un cuento que no se resuelve fácilmente. Ojalá no se le metiera tanta ideología al tema. Usted también lo ha planteado. Nosotros lo planteamos acá. El país lo sabe. Porque en ese sentido, si se pensara más
en el interés general, en lo que debe ser esa prestación de ese derecho fundamental autónomo, sin, repito, tanta tirantez. Con seguridad se llegaría más fácil a soluciones a ese problema gravísimo que usted plantea como de los peores problemas que tenemos lamentablemente, no solamente en el departamento, en toda Colombia. Pero bueno, ahí está usted precisamente, que es una persona juiciosa con el tema y nos está pues informando, nos está contando ante a esta alerta que usted da a conocer hoy, qué respuestas le dan, ojalá positiva, para que no se nos reviente esto peor, doctor Jorge Correa. Muy agradecido con usted, oiga. Muchas gracias a Germán, obviamente a Javier, la mesa de trabajo. Yo creo que el momento difícil que hoy está viviendo la salud nos tiene que llevar a tener cabeza fría, sensatez. Esperemos que ahorita que se viene el debate presidencial, pues haya soluciones de fondo a través de las propuestas que traigan los candidatos presidenciales. En menos de 6 meses estamos en elección de un nuevo Congreso. Que ese Congreso entienda la responsabilidad que tiene también con la salud de todos los colombianos y de los antioqueños. Que sean propuestas sensatas, concretas, objetivas, que sean de verdad inteligentes y no simplemente señalamientos, que lamentablemente el país se come el cuento de una parte de los que aspiran diciendo que el problema está al otro lado y la otra parte de los que aspiran diciendo que el problema está al otro lado y no pasa nada, no proponen nada y lamentablemente el país elige a propósito de esos señalamientos vacíos, insulsos. Entonces esperemos que sea así, que haya propuestas verdaderas de gente inteligente y gente que realmente esté pensando en el interés general y sobre todo en la prestación con excelencia de ese derecho fundamental autónomo que es el de la salud. Mil gracias, Jorge Correa, diputado de Antioquia. Muchas gracias. Feliz día para todos. Gracias, señor.